Vamos a ver qué leches hay por ahí. Por aquí, en las vallas estas, estoy viendo como unos restos de algas y puede ser que mareas así bravas, mareas fuertes, mareas vivas. Sí que se pueda llegar a inundar esto. Aparte ya vemos que por aquí sí que hay bastantes restos de agua. Y a ver cómo está el terreno. A ver si... Uy. Bueno, ya hacía tiempo que no recordaba la sensación esta de ponerme nerviosa. Ay. Guau, tío, delante ya hay el charco del siglo. Viajar supone muchas cosas, y más cuando lo haces como lo estamos haciendo nosotros. Siento decirte que en Polonia comíamos los dos con postre y demás, pagábamos 2 euros y algo. Sí, es cierto. Pero esto es Finlandia. Nuestro aprendizaje es lento pero constante. Con cuidadito, sin prisa pero sin pausa. YouTube tiene este lado bonito. La mayoría nos enseñáis, nos animáis y camináis junto a nosotros. Yo no sé cómo reacciona la moto en barro. Yo tampoco. Pero también está el otro lado, el de quienes no tienen tanta paciencia y se desesperan. Solo os pedimos un poco de calma, porque al final todo llega. Qué presión, qué nervios, que todo salga bien, que no la caguemos, que no nos metamos en problemas. Hoy empieza otro día en el que, una vez más, seremos cautos. No queremos forzar nuestra corta experiencia en moto. Igual nos mojamos mucho. Sabemos que con 2 motos todo cambiará y de que alguna forma volveremos a empezar de cero. Estoy nerviosa. Yo no mucho, la verdad. O sea, estoy bastante relajado. Así que vamos a intentar cerrar esta última etapa por Europa sin liarla mucho más. Somos Lau y Coti. Hace un año decidimos viajar de otra forma. Sin experiencia en moto, pero con vuestra ayuda, nos lanzamos a dar la vuelta al mundo. Sí, no. Yo lo siento, pero... Charco del siglo. Allí delante ya hay uno y hay un charco que no se puede cruzar. Yo iría caminando. Y yo haciendo el pino, pero no es el caso. A ver, por profundidad seguro que pasamos, pero llevamos muchas cosas en la moto. Y los coches... Mucho peso. Sí, Pasa el coche. sí que pasa de sobra. Se parten el culo. A ver, ya hay coches pasando, ¿eh? O sea... Que sí, pero son 4 ruedas, neno. Yo no sé. Y se podrá llegar hasta allá del todo. Es que no bajo la marea del todo, tío. Igual allí por el medio... Es que yo por el medio veo agua, ¿sabes? Veo desaparecer la carretera. A ver, la furgoneta esa... Mira, por donde ahí... Para mí el problema es el charco por donde... Mira, me va a tapar la furgoneta. Muy alto no es, o sea, muy profundo el charco no es, la verdad. Bueno, sí es. Sí que es. Es media rueda. Igual nos mojamos mucho. Y caminando es mucho, claro. No, caminando es muchísimo. Son 10 kilómetros. Buah, es un montón. Sí que es bastante. O sea, llega hasta la defensa. Sí. Sí, la furgo es alta, ¿eh? Esto habría que esperar más. Es que aún faltan 4 horas para que esté la marea baja del todo, ¿sabes? Sí. Todo era pura emoción hasta que nos encontramos con la realidad. Es curioso. Yo no sé, igual aparcaría aquí y iría a olisquear un poco. ¿Tú qué opinas? A ver, podemos olisquear hasta allí, Y luego cómo das la vuelta. empujándome. Ah, Buah, sí que hay agua. Mira el coche cómo hay un levanta montón agua. de agua. Todavía no. Para cruzar habría que cruzar dentro de por lo menos un par de horas. Sí, levanta mucha agua. Hombre, podríamos haberles dicho si nos llevaban. Sí. Aquí estamos los vehículos que estamos preparados, listos ya. Sí, bájate que damos la vuelta. Vamos a dar la vuelta como cobardes. Pero a ver, hay que tener cabeza. Hacer esto hay que hacerlo más tarde, cuando baje más la marea. Porque ya visteis que todavía hay mucha agua y eso es aquí, más para allá. Dice Sí, que más habrá para allá tiene que muchísima haber más. agua. Algún día dejaremos de ser tan cagados. Prometemos que ese día llegará. ¿No quieres parar la moto aquí y olisquear o ya no? No, que no hay nada que olisquear. No hay nada O que sea, olisquear. Empújame. Empujo, a ver, marcha atrás del lado con musiquita.
Desgraciadamente para mí, esto también tiene los días contados. Pues mola mucho, ¿eh? Si venís por aquí, o sea, hay alguna furgo por allí que también está cruzando. Si venís por aquí, yo os animo a venir, pero acercaros, mirar bien a qué hora es la marea baja y acercaros a una hora un poco más próxima, porque sobre todo si venís en moto. Si venís en coche, pues yo creo que si están cruzando ya coches ya se podría cruzar 4 horas antes de que baje de toda la marea, 4 horas o 3 horas y pico. Y bueno, por lo menos vinimos a verlo, a una isla mandaloriana. ¿Pero qué hacemos? ¿Esperamos? ¿Vamos más tarde o nos vamos a la playa? A ver, solo podemos hacer una de las cosas. Cuidado. Bueno, vamos a parar un momento, pensar y valorar qué hacer. Finalmente decidimos ser cautos y no cruzar porque estuvimos viendo los coches que venían de la isla y es que tenían agua casi hasta el techo. Hasta el techo no, pero... No, salpicados sí. Pero sí, las ventanillas salpicadas las tenían. Y no queremos tampoco llenar la moto de agua salada. Claro, a ver, la bandida la queremos y no queremos tampoco meterle agua salada por ahí. Y tampoco sabemos en qué condiciones va a estar. Pues eso sería lo de menos. El tema es que cruzando un mega charco de esos se me vaya la moto al suelo y llevamos todo el equipaje y todo. Un baño. La liamos pardísima. Con la moto vacía igual podríamos intentarlo, pero... Sí, si estuviéramos en un alojamiento donde las cosas se hubieran quedado en el alojamiento, la moto viniera vacía, sin nada de valor, y a nosotros nos diera igual mojarnos, porque después vamos al alojamiento, lavamos las cosas y se arreglan. Ya solo te falta pedir ser polterres. En ese caso, 100% seguro que nos metíamos. Pues vaya, si en ese caso no nos metiéramos, era para matarnos, aunque las situaciones perfectas nunca existirán. Pero es que claro, Atentos, que aquí vienen las excusitas. se nos cae la moto ahí al suelo y se nos llena de agua todo lo que tenemos que se puede llenar de agua en el baúl o demás. Podemos preparar una de 3 pares. Sí, sería una liada buena. Es cierto, dada nuestra experiencia, sería muy temerario meternos por ahí con todo el equipamiento que llevamos. Si nos entra agua en el portátil o en los discos duros, nos quedamos sin nada. Entonces vámonos, ¿a dónde? A Romo. A Romo. Nos vamos a Romo. A ver si conseguimos llegar a la playa que queremos ir. Sí, que además que en Romo construyeron un puente sobre el agua y se puede cruzar sin ningún problema. Haya marea alta o marea baja. Pues menos mal. Y ya estamos en la carretera que cruza hasta la isla de Romo. Por esta zona ya se ve que la marea es algo baja, se ve que es una zona que normalmente con marea alta el agua llega hasta un poco más arriba. No creo que la inunde completamente. Ahí atrás había un montón de ovejas pastando todas panchas, así que no creo que esas ovejas tengan peligro de ahogamiento en caso de que suba la marea. Pero además ya la marea, por lo menos del lado izquierdo, se ve ya abajo. O sea, todo eso no cubre más de 1 centímetro de agua. Yo pienso que la marea sube y baja desde la izquierda hacia la derecha. ¿Sabes? Porque este lado sí se ve con más agua, pero este lado de ahí se ve más vacío. Y yo pienso que el agua sí, el agua sube hacia aquí. Inventadas aparte, estamos a punto de llegar a uno de los sitios más especiales de lo que llevamos de viaje, pues en Europa es muy difícil poder entrar con vehículos en la playa. ¡Hala! ¿En serio? No me esperaba esto. Iba a decir, ya llegamos al Romo y debemos estar cerca de la playa porque veo cometas, pero de repente nos estamos metiendo en la playa de lleno. ¡Buah, tío! ¡Hola! ¡Qué mola, pasada! ¿no? ¡Qué sensación! Esto me recuerda a Mad Max, Fury on the Road. Ya estamos flipando. Y pon ahí música de Mad Max, Coti. No sé cuál es. ¡Qué guapo! O también me recuerda a Estados Unidos, el festival que hacen, el Burning Man, que lo hacen en medio del desierto. Sí, pero bastante más friendly. Pero esta arena, esto es como cemento, ¿ya? Esto está compacto, pero... ¡Buah, chaval! ¡Cómo mola, tío! Las cometas son lo más. Buah, es que es increíble. No teníamos ni idea de que este sitio iba a ser así. ¡Buah, tío! ¿Cómo mola Romo? ¡Qué diferente! ¿Qué cosas más guays se pueden hacer en Romo, no? Hasta aquí la gente viene a hacer ceros. Sí, aquí puedes hacer trompos, puedes hacer lo que quieras. Trompos. ¿Quieres practicar hacer un trompo?
Hay una cometa cangrejo que anda por el suelo. ¡Ay, chaval, cómo mola! Estoy flipando. ¿Qué os mola a vosotros? ¡Otro más! Otra cangrejo. Veníamos de una racha muy mala en la que todo salía del revés. Disfrutar de un poco de buen tiempo y llegar a sitios tan emocionantes como este nos ponen en un estado de alegría suprema. Que la gente viene para aquí y se trae sus cometas. Y claro, como aquí hay mucho viento, se pasan el día volando la cometa. Bueno, volando la cometa, no como se hacía antes de que coge la cometa. Cometas, que hay 800 cometas. Sí, pero no es lo de antes, que cogías tu cometa y la dirigías en el viento y demás. No, la plantan en el suelo, la sueltan al aire y ahí queda. Qué cosas, ¿eh? O sea, esto es de lo más curioso que estuvimos en todo el viaje. Sí, lo más curioso, sí. A ver, lo más molón, tampoco quiero decir lo más molón, pero es que es una de las cosas más molonas que estoy haciendo y viendo. Sí, sobre todo diferentes. Esto es ultra diferente a todo lo que hicimos hasta ahora. Jo, va, pues vaya experiencia más guay, poder circular así por un sitio tan chulo como este, ¿no? Sí, experiencia muy novedosa. Me gustó, pude desactivar la concentración y hacer alguna clavadita de freno para probar cómo se siente. Y acelerando, claro, llevamos tanto peso atrás que tiene tanta tracción y con neumático medio nuevo, pues que la moto agarra mucho. Entonces intenté acelerar fuerte para ver si patinaba un poco, pero o no aceleré lo suficiente fuerte o tiene demasiada tracción la moto y no puedo hacer mucho el cabra. Pero es que además con todo este peso supongo que la rueda trasera tiene mucho agarre. Estuvo guay. Ahora pues vimos que hay un puerto en la parte sur de la isla y vamos a ir hasta allí a ver si tenemos suerte, porque alguna rara vez la gente avista focas desde allí. Entonces vamos a ir hasta allá, que está a 15 minutos, y pues si por alguna razón tenemos un poquitito de suerte, pues eso, que nos llevamos. La probabilidad de ver focas es muy baja, pero tenemos tiempo e ilusión, así que vamos a intentarlo. Aquí estamos en el puerto de Romo, pero yo creo que ver una foca en este puerto es como buscar una aguja en un pajar. Sí, va a ser complicado. Alguna vez, rara vez, las han visto por aquí. Nosotros nos agarramos a cualquier cosilla y dicen, ay, alguna vez se puede ver, pues venga, vamos a ver si vemos alguna. Vamos a intentarlo. Baja. Ah, que baje. Sí. Si no me hablas alto y claro. Alto y claro, baja. Vale. Alto y claro, bajo. Ya conscientes de que no veremos nada, vamos a aprovechar para dar un paseo por el muelle y buscar un sitio donde dormir. Al final, después de la isla de Romo, encontramos este sitio. Como veis, aquí tenemos una tienda tipi. Aquí detrás un centro como de convenciones o algo que está cerrado, mogollón de césped. Tenemos que plantar la tienda aquí detrás. Y vamos a pasar la noche aquí. Y parece un sitio bastante relajado. Sí, la verdad es que sí, mola. Además tenemos buenas vistas, se ve de frente Romo. A ver si tenemos una buena puesta de sol. Seguro. Venga, hasta mañana.
Muy buenos días, ya estamos a punto de marchar del campamento Tipi, como veis está ahí atrás, y os quería enseñar porque también hay baños decentes, no son los mejores, pero os los voy a enseñar. Bueno, una super babosa ahí. No son los mejores baños, pero No, el váter pero bueno. estaba limpio Este no. y tenían agua. Lo que no hay es luz porque están derribando el edificio de aquí al lado y entonces vas al baño a oscuras, pero bueno, vas con la linternita. Aquí está otro baño. El váter está bastante decente. Y también lo guay es que en el primer baño hay una ducha. Lo que pasa que, a ver, el suelo veis que no está muy limpio y la ducha solo es de agua fría. Y ayer por la tarde empezó a hacer bastante fresco y una ducha de agua fría no iba a sentar muy bien. Así que ayer no nos hemos duchado. Súbete, baby. Baby, 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 one more time. My loneliness is still in me, and I was the first, I went for me. Y bueno, Spice Lau. Eso era Britney Spears, Spice, no. Eso, es Britney Lau. ¿Dónde me llevas hoy? Pues hoy te voy a llevar a un sitio especial. Aquí, izquierda o derecha. ¿Derecha? Porque izquierda y derecha. Ah, te entendí. ¿Izquierda o derecha? Izquierda o derecha. Hoy va a ser un día especial porque Ole, hoy... mira ese viajero pedaleador. ¡Buah, tío, cómo mola! Hoy toca volver a cruzar frontierra. Volvemos a las frontierras, ¿eh? Ya no nada de ferries ni cosas extrañas. Podría haber sido un ferry, porque desde Romo había un ferry a Alemania. ¿Cómo mola esta bici? Sí, tío. Pues vamos a repetir frontierra, porque bueno, si muchos de vosotros estáis viendo en el mapa o habéis visto el mapa, la frontera que corresponde a esta zona de Dinamarca es, como no, Alemania. Así que volvemos a Alemania, volvemos a la parte norte de Alemania. Zona Mira, que... ahora que me estoy acordando, cuando nos fuimos de Alemania cruzando rápido, dijimos, seguro que volveremos. Con mucha pena atrás, pero sabemos que vamos a volver, queremos volver y queremos dedicarle el tiempo que se merece porque realmente nos parece un país muy, pero que muy interesante. Ya. Seguro que volveremos. Pues mira, vamos a volver a Alemania y a ver si esta vez podemos enseñaros algo más de Alemania, con un poco más de calma y cruzar Alemania un poquito más despacio, ahora que encontramos una plataforma en la que podemos ir durmiendo en fincas privadas. Eso no lo contamos, pero hemos encontrado una plataforma en la que se puede ir durmiendo con la tienda de campaña en fincas privadas. Y eso es todo un lujo en Alemania. Sí, sí, porque los campings son ultra caros. Entonces vamos a intentar sacar partido de eso, cruzar Alemania un poquito más despacio y luego nos gustaría entrar en Holanda. Nunca estuvimos en Holanda, es un país que desconocemos, pero del que hemos escuchado hablar muchísimo por muchas cosas, no solo por los coffee shops, que ya sé que lo estaréis pensando. Alex Hood. No somos fumadores, aunque bueno, es una de las atracciones que tiene ese país para mucha gente, pero no, queremos ir a conocerlo de otra manera. Sobre todo quiero ir a ver el tema de los canales, la diferencia que hay del mar con la tierra. Sí. Eso tiene que ser bastante curioso. Si alguno de vosotros no lo sabe, toda Holanda, o sea, Netherlands está bajo el nivel del mar. O sea, la tierra está mucho más, bueno, mucho no sé cuánto, pero está más abajo que el nivel del mar. Entonces estás en la zona de costa, en la zona de playa, y de ahí se va para abajo y empieza la civilización. Entonces es muy curioso que la playa y la línea de mar esté más alto que las casas. Pues queremos ir a verlo, tiene un sistema de compuertas para proteger todo el país del mar, de las mareas y todo eso. Y creo que merece la pena visitarlo y enseñároslo. Muy a nuestro pesar, vamos dejando Dinamarca atrás y como no podía ser de otra manera, con cultivos a los lados. Creo que es el país con más cultivos que hemos visto, Con más terreno cultivado, sí, por supuesto. con más terreno cultivado de los que hemos cruzado. O sea, es una pasada la cantidad de cultivos que hay aquí. Así que dejamos atrás este país que nos gustó mucho. O sea, no es que tenga nada en especial, que digas tú, hay que venir aquí por esto, por esto, por esto. Sí, tiene algunas cosillas, como el tema de los vikingos, algunas zonas chulas, pero
No es un país turístico. Pueblos chulos también tiene islas bonitas también para andar en bicicleta, también alguna playa tendrá guay. ¿A ti qué fue lo que más te gustó? Lo que me gustó es que me sentí súper cómoda en este país, no sé, porque a nivel servicios para los viajeros es que también lo tiene todo muy bien planeado y aparte a bajo coste o coste cero. O gratis. Sí. Cada 2x3 podías parar en cualquier sitio, una pasada. El agua de aquí también se puede beber prácticamente toda, a no ser que te especifiquen que no es potable, eso también es un punto a favor. ¿Y aquí qué pasa? ¿Cruzaremos la frontera ¿Qué ya? pasa? ¿Es esto la frontera? A ver, espera que miro el mapa. Esto parece un... Sí, esto es justo la frontera, entonces tenemos que tirar por la izquierda. Este es el puesto fronterizo El antiguo puesto de fronterizo. esta zona. No creo que hayan estado muy disputados habitualmente. No creo que Dinamarca y Alemania se llevaran mal. Pero supongo que esa D que hay ahí de Deutschland marca... O de Denmark. Oh, bueno, claro. Joder, es verdad. Deutschland por un lado D y por el otro lado otra D. Sí, ahí está. ¿Y por ahí se podrá ir? ¿Habrá carretera por ahí arriba? Hombre, sí, carretera ahí. ¿Pero que va a avanzar? ¿O hacia dónde va? Ole, unos suecos. Esa carretera bordea todo lo que es la frontera hasta el mar, hasta que muere en el mar y la frontera terrestre se termina. Ya estamos en Alemania de nuevo. Así que otra vez, bienvenidos a Alemania. Regresamos al país donde lo dejamos y que tanto nos gustó en ese pequeño trocito que cruzamos por el sur. Ahora entramos por el norte. Ahora sí, como ya veréis, conoceremos Alemania como se merece. Para saber cómo sigue esta historia, suscríbete, dale a like, deja tu comentario y no te pierdas el próximo episodio.